damos las gracias, Señor Jesús. Bendecimos, Señor, esta reunión y que seas tú, Padre de los cielos. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice, amén. Saludamos a todos los que están conectados por internet y que esta palabra le ayude. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Hechos 10. Amén. Lea la palabra. Busque. Ahí lo tiene apuntado. Amén. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Hechos 10, del 1 al 5. Ayúdame a leer la palabra de Dios, que esto le va a ayudar, le va a edificar. Esta palabra, si usted lo lee con fe, usted lo va a entender. Porque por eso estamos aquí, porque yo quiero más, diga, yo quiero más de Jesús. Yo quiero más de Jesús. Toma más de mí. Yo quiero más de ti. Ayúdame a entender tu palabra. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Y envíe pues ahora, hombre, a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Gracias, Jesús, por esta palabra. Amén. ¿Usted es como Cornelio? Dígame. ¿Cómo es tu oración? Yo le puse, ¿cómo es tu oración que tú haces? ¿Tu oración es poderosa o tu oración es un relámpago? ¿Cómo es eso, pastora? Cuando yo salgo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, amén, porque voy corriendo al trabajo. Dele tiempo a Dios. Que su oración sea poderosa como la oración de Cornelio. Dice, ¿quién era Cornelio? Era un hombre italiano y era un hombre romano. No era hebreo, no era cristiano, no tenía raíces hebreos, no tenía base, mejor dicho, no era creyente, pero era un hombre piadoso, era un hombre correcto, era temeroso de Dios. ¿Usted es así? Dígame. ¿Qué hacía Cornelio? Oraba a Dios siempre. Hacía mucha limosna al pueblo. Cornelio era un hombre generoso. Cornelio tiene toda la característica de ser salvo. Para ser salvo, mire, tenía todo para ser salvo. Generoso, piadoso. Era correcto. Él podía ser salvo, ¿verdad? Hay algo aquí. Para ser salvo era bueno que lo que hacía. Él dice que daba limosna al pueblo. Uy, no todos lo hacen eso. Pero cuando usted ayuda a una persona, usted es recompensado de parte de Dios. Cornelio no era salvo. Aunque él hacía limosna, oraba, pero ahí faltaba algo. Hay muchas personas que me dicen, Pastora Sonia, si yo no fumo, si yo no bebo, yo no soy borracho, yo no voy a la discoteca. Pero el problema es que no quiero ir a la iglesia. ¿Usted es así? Diga no. Entonces, a veces hay gente que no fuma, no baila, no es mentiroso, ¿no? Pero algo falta ahí, ¿no? Entonces dice que Cornelio le faltaba algo, aceptar a Cristo Jesús. ¿Dónde? En su corazón, y también ser bautizado. Pero no voy a entrar en eso. Pero dice que
Pero Cornelio era un hombre de oración. Pero ¿cómo oraba? Siempre. Su oración, ¿sabe cómo se volvió su oración de Cornelio si él oraba siempre? Se volvió poderosa su oración. Cuando usted ora al Señor de madrugada, antes de salir, en la tarde, su oración se vuelve poderosa. La oración constantemente, permanentemente se vuelve poderosa. Entonces, Cornelio era así. Una oración poderosa te va a dar esa visión. Si tú estás orando de rodilla al Señor, vas a tener sueños, visiones, revelaciones. Cornelio tuvo una visión mientras él oraba. Los ojos de Cornelio fueron abiertos al mundo espiritual. Este hombre tuvo esa visión, ¿verdad? De parte de Dios, ¿verdad? Vio claramente la visión, ¿verdad? Del ángel que le habló, ¿verdad? La visión era para Cornelio. Entonces no era para los demás, era para Cornelio. Amén. A veces cuando estamos orando, o tú estás orando, estás en comunión con Dios, esta visión son para los que oran, no para los que no oran. Si nosotros no oramos, no hacemos nada, ¿cómo Dios te va a revelar? Entonces, Cornelio tuvo eso, a visión, porque era un hombre que oraba al Señor. La oración poderosa, Dios te va a mover cosas con esa oración poderosa. Movió ángeles. Amén. Si la oración tú haces con fe, Dios te va a hablar. ¿Por qué no? Dios te va a hablar porque Dios ve tu corazón. Cornelio, ¿verdad? Tuvo esa visión y se atemorizó cuando vio el ángel de Dios. A veces cuando tenemos un sueño nos asustamos, ¿verdad? Y a veces también tenemos pesadilla, pero no, tenemos que tener sueño de Dios. Cornelio se atemorizó, dice, Dios mandó a un ángel para ayudarte, dice. Tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. ¿Así son tus oraciones? Dígame. Dice que le dijo el ángel, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Qué rico, qué lindo cuando Dios te escucha, cuando tus oraciones son respondidas. Qué bueno que el ángel le dijo esto. ¿Cómo se habrá quedado Cornelio? Y viendo al ángel ahí se atemorizó, se asustó. Una oración poderosa es la que sube delante de Dios a la presencia. No todas, dice, las oraciones suben al cielo. No, hay oraciones que son malas. Vamos a ver las oraciones malas. Las oraciones que se hacen sin fe. ¿Cómo es tu oración? ¿Poderosa? ¿Cómo es tu oración? Con fe. Tienes que creer. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, hay oraciones que se hacen sin fe. Como si yo haga una sopa sin sal. Yo cuando hago un caldo, y a menos cuando llevo varios días en reposo, dice mi esposo, ya sé que está en reposo, le falta algo, Sonia, la comida, sal, dice. Porque ya llevo varios días y yo faltanteo, ¿no? Entonces, es un ejemplo. Si tú haces una oración sin sabor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, una oración relámpago. Tú tienes que, aunque sea 10 minutos, 5 minutos, hágalo con amor a Jesús, a tu Padre, a tu pastor, que Él es tu fuerza, tu fortaleza, Él es la luz, Él es el camino, Él es todo, nuestro Padre Jesús de Nazaret que fue a la cruz. Diga amén. Entonces debemos hacerlo con gracia, de corazón. Si tienes que llorar delante de la presencia de Dios, llora, porque el Espíritu Santo te toca, te habla. Es algo especial, ¿verdad? Dice también que se hace lleno de duda. También hay oraciones que se hacen llenos de duda, sin fe. Las oraciones que se hacen sin respuesta. Hay oraciones que se hacen por hacer, dice. Las oraciones
no llegan a la presencia de Dios. Hay oraciones con egoísmo. Hay gente que está pidiendo a Dios que no lo necesita. Hay gente que es vanidosa. Hay gente que es mentirosa. A Dios no le agrada eso. Entonces Dios quiere que sea tu oración como fue un ejemplo Cornelio, ¿verdad? Una oración que llegó a la presencia de Dios, que movió ángeles. Qué lindo que tu oración sea así. Señor, estoy orando porque voy a tener un examen. Señor, estoy orando porque quiero una casa. Derrame lágrimas. Señor, estoy orando porque quiero esta sanidad. Señor, estoy orando para que se retire esta prueba, esta dificultad. Entonces, una oración poderosa como la que hizo Cornelio. Hay gente que no sabe orar. Y hay gente que pide por pedir la cosa y no lo necesita, ¿verdad? Entonces hay gente, por eso es egoísta, hay gente vanidosa. Entonces esas oraciones no llegan allá al reino de los cielos, donde está el Padre Jesús. Esa oración sin fe, sin sabor, sin sal. Entonces tiene que ser una oración poderosa. Dígame. Entonces dijimos que tiene que ser una oración con sabor. Amén. Una oración especial, una oración que tú hables con papá Dios. Las oraciones de Cornelio fueron poderosas, llegó a la presencia de Dios. Había un hombre en Jope, su nombre era Pedro Simón. Cornelio tenía que mandar a buscar a este hombre. Pero Pedro Simón ni lo conocía a Cornelio, ni lo conocía. Pero a través de la oración el ángel le habló a Cornelio, le dijo, tienes que ir a buscar para que Cornelio se salve. Era necesario que venga Simón Pedro a su casa. Dios te va a usar para que tú bendigas a otra persona. Diga amén. Dios te va a usar si tú estás orando por tu familia. Entonces Dios te va a bendecir a través de la oración. Dios te va a dar instrucciones, dice. Dios te va a preparar. Dios te va a dar y te va a guiar. Amén. Para que te vaya bien en todo. Pero es importante también que tú obedezcas. Dios te dará estrategia, dice. Instrucciones, estrategia, mi hermana. Para que tú puedas avanzar. Para que puedas levantarte y hacer las cosas mejor. Ahí está, el ángel le dice, tienes que traer a Simón Pedro. Amén, gloria a Dios. Pero Pedro no conocía a Cornelio. Fue a través de la oración poderosa que hizo Cornelio. Entonces vemos que importante obedecer como obedeció Cornelio. Amén. A esas instrucciones que el ángel le dio. Cuando Dios te da instrucciones, obedece. Obedece lo que Dios te dice. A veces Dios nos habla en la madrugada. A veces Dios nos habla a través del sueño y pasamos. Te va a dar estrategia, te va a guiar el Espíritu Santo, porque estás orando, estás pidiendo, estás en comunión con Dios. Entonces eso va a llegar y Dios te va a ver y dice, no, esta lo necesita. Entonces Cornelio mandó a buscar a Simón Pedro y fue una bendición para la casa de Cornelio. Fue una bendición cuando llegó Pedro Simón, pero también Simón también tuvo revelación de parte de Dios. Pedro no entendía lo que Dios quería decirle. Mientras él oraba, también él tuvo una revelación de parte de Dios. Esas dudas que él tenía, pero el Espíritu Santo le habló a Pedro. Amén. Entonces vemos que Pedro también, él fue a la casa de Cornelio. Antes los profetas no iban a casa de impíos, nunca visitaban a la casa de los incrédulos. Entonces, eso era así. Entonces, pero Pedro obedeció porque también Dios le reveló. Si usted lee
este pasaje de aquí de la Biblia de Pedro, que tuvo el encuentro con Cornelio, es preciosa. Amén. Entonces no tenemos mucho tiempo. Entonces vemos que Cornelio, amén, a través de la oración, vamos a ver que Pedro visitó la casa, ¿verdad? Entonces vemos que Dios ahí estaba, amén, hablando a Cornelio. Cuando Dios te hable, obedezca. Es muy importante, hermano, que eso es necesario. Hay gente que no te va a bendecir. Hay gente que no te va a bendecir, pero tú tienes que bendecirlo. Tienes que obedecer. No, yo no voy a donde esa vecina porque es muy egoísta. Tú bendícela, como obedeció Pedro. Él no se iba con los incrédulos, con los impíos, pero a través de lo que Dios le habló también a Pedro, él fue a visitar la casa de Cornelio y todos fueron salvos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Su casa fue una bendición. Tu casa es una bendición, tu casa es una bendición. Tu casa tiene que sentirse la presencia de Dios cuando te levantes a orar, cuando estés cantando, cuando estés por el pasillo, cuando te levantes de noche. Tiene que sentirse que de verdad Dios está contigo, amén. Entonces vemos aquí, dice, Pedro fue una bendición para la casa de Cornelio, que tu casa sea de oración y de salvación. ¿Tu casa es así? De oración y de salvación. ¿Eres generosa? ¿Eres piadosa? Gloria a Dios. Un aplauso para Jesús. Me encanta lo que dijo Brennan. Piadosa, correcta, temerosa, generosa, que daba limosna a Cornelio. Tenemos que sentir cuando nosotros queremos bendecir a una hermana, cuando queremos regalar algo, cuando quieres ir a visitar una casa. Tú eres una bendición de Dios, amén. Entonces Dios eso está viendo, pero aquí lo más rico y lo más bello, lo de Cornelio, que Cornelio oraba al Señor y esa oración llegó allá donde está Papá Dios, donde está Jesús, amén. Y vemos que Dios le dio una visión y él pudo recibir al ángel, amén. Entonces, que nuestra casa sea una bendición, que nuestra casa